Dos analistas me acompañan esta mañana, Giovanni Galeas y Juan Ramón Medranos, ex comandante del Frente Farabundo Martí, son nuestros invitados esta mañana en Hechos AM. Conversaremos sobre los números de las encuestas y las más recientes situaciones que se han dado en torno también a los poderes del Estado. Mire, dos cosas fundamentales. Uno de ellos es el plazo que de alguna manera le dio la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa para que notificara sobre cómo ha resuelto en torno a algunas resoluciones. Y también este reciente recurso que se ha puesto también contra el presidente de la misma Corte Suprema de Justicia. No hay, si mal no recuerdo, 3 o 4 recursos presentados donde se pide que la elección del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia se declare inconstitucional por tener vinculación partidaria, como ha resuelto en otras ocasiones la Corte Suprema de Justicia en nuestro país. Esto lo que enciende es de alguna manera luces de que podría venirse de nuevo un enfrentamiento entre los órganos del Estado, entre la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y el mismo presidente de la República. Obviamente también se refirió a este tema, incluso también el presidente metió un poco más de salsa, por decirlo de esa manera, ¿no? A este tema cuando dijo que algunos magistrados de la Sala de lo Constitucional estaban boicoteando su trabajo cuando anularon el FONAT en nuestro país. Son temas que es importante escuchar de nuestros invitados su punto de vista, su opinión. Giovanni, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, Romeo, buenos días a la audiencia. Juan Ramón, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido. Es un gusto estar con ustedes. Giovanni, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Crees tú que estamos a las puertas de verdad de una nueva situación como esta o la parte electoral, el tanteo político electoral va a evitar que los partidos políticos se metan a una gresca nuevamente de discusión o los poderes del Estado se metan a una discusión en torno al papel que desempeña cada uno de ellos? El tema del enfrentamiento entre algunos factores de los órganos del Estado es una crisis que se supera coyunturalmente, pero que no se resuelve en forma estructural, de forma general. Queda siempre en estado latente. Y es previsible que en el pequeño listado que hiciste de problemas potenciales, dejaste por fuera el hecho de que hay una amenaza de la Sala de lo Constitucional, concretamente lo dijo uno de ellos, Florentín Meléndez, de ir a la Fiscalía porque Sigfrido Reyes está en desacato. Esto en términos legales, pues, la Sala le ordenó entregar información sobre los famosos gastos de diciembre, no lo hizo, y eso no se puede hacer. Pero no había fijado plazo la Sala, ¿no? Bueno, la Sala le ha dicho que presente la información y no la ha presentado. Está en desacato y probablemente vayan a Fiscalía. También se te olvidó decir que uno de ellos también se declaró, o sea, han declarado perseguidos políticamente, ¿no? Y claro, son los otros elementos que le meten más, digamos, inquietudes a esta situación. Debe sobreentenderse que por el presidente, al punto tal de que el presidente dijo, yo no estoy espiando a nadie, pues, ¿verdad? No se usa para eso la inteligencia del Estado. Entonces, la situación es bien compleja y bien tensa, bien tirante, no se resuelve la situación y yo no sé entonces hasta dónde vamos a llegar. Aquí puede pasar cualquier cosa. Puede pasar absolutamente cualquier cosa donde se declare inconstitucional, pues ya no sabemos qué, en realidad ya no sabemos qué. Basta con que un ciudadano meta una demanda y la Sala puede declarar inconstitucional, no sé. ¿Me querés decir que la Sala se puede prestar para cualquier cosa? Lo que estoy diciendo es que no Cuando hay dices aquí puede pasar cualquier cosa, es como decir, la Sala puede resolver fácilmente sobre cualquier cosa. Es que no hay previsibilidad para mí, según mi punto de vista, los márgenes de lo previsible ya se han trascendido y, bueno, imagínate tú que la Asamblea Legislativa en 2 ocasiones o 3 nombra funcionarios para la Corte de Cuentas, la Sala le dice no, ¿qué es lo que cualquier persona, el sentido común te dice? Pues bueno, mejor elijan ustedes, pues. Si me vas a decir que no a todos, entonces mejor díganme ustedes cómo elegir, o mándenme la lista ustedes, o mándenme ya los nombramientos, porque quien elige es la Asamblea Legislativa, no la Sala, y quien legisla es la Asamblea Legislativa, no la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional ha estado legislando a punta de sentencias, y eso no es correcto, no debe ser así. Más allá de si ellos son buenas personas, si son muy inteligentes, muy cultos, o si tienen buenas intenciones, eso es otra cosa. Pero el tema es que las leyes se hacen en la Asamblea Legislativa. Ok, Juan Ramón.
Bueno, yendo a lo último que dijo Giovanni en cuanto a las intenciones, no hay duda de que la intención de los 4 magistrados de la Sala de la Constitucional seguramente es, digamos, para decirlo de una manera más suave, caer bien con el ciudadano, ¿no? O sea, están interpretando el sentimiento antipartidista que hay en el mundo, en América Latina y particularmente en El Salvador, y eso es lo que los ha llevado incluso a que traten de alguna manera no chocar, pero sí empujar a los partidos políticos. Ramón, una cosa es satisfacer un deseo político, una agenda política aspiracional que tiene la población salvadoreña, ¿ya? Y el rechazo que muestra hacia una clase política, y otra cosa es legislar dentro del marco de la Constitución o fallar dentro del marco de la Constitución de la República, ¿no? Sí, efectivamente, uno de los puntos que creo que ya ha habido bastante debate sobre él es por qué ponerle, por ejemplo, un término perentorio al presidente de la Asamblea Legislativa para que reintegrara a uno de los empleados. O sea, parecía que ya era yo mando y usted haga lo que yo digo, y cuando realmente lo que tenemos en la democracia es un balance de poderes, ¿no? O sea, cada uno hace lo que le corresponde, uno legisla, el otro ejecuta y bueno, y el otro define qué es o qué no es constitucional, pero no le puede decir a uno de los otros 2 órganos qué hacer, y pareciera que desde la Sala de lo Constitucional se están abrogando un poder demasiado grande. ¿Hay una transgresión al otro poder desde la Sala de lo Constitucional, según tú? Ese es el debate, ese es el debate. Obviamente, si hay una transgresión, es tan difícil porque esa línea es tan delgada, ¿no? que es difícil saber, porque desde el punto de vista de algunos analistas, desde el punto de vista de los diputados, desde el punto de vista del presidente de la República, sí lo ha hecho. O sea, ha tratado de legislar a través de la Sala de lo Constitucional. Pero desde el punto de vista de algunos funcionarios de derecha sobre todo y de algunos medios, pues lo que está haciendo la Sala Constitucional es haciendo valer la Constitución y enfrentando a los partidos políticos que han sido abusivos, digamos, en el avance del terreno del partidismo. Y entonces ahí es donde se está dando este debate. Pero bueno, yo digo que mi percepción es de que, a diferencia de hace un año, hoy que la campaña va a arreciar y a partir del 2 de octubre va a intensificarse porque es la campaña formal. Claro. Yo creo que el tema de las diferencias entre los órganos va a pasar a un segundo plano y espero. ¿Por qué? ¿Porque va a pasar a primer plano el tema de la campaña política y electoral o porque le conviene a los partidos políticos guardar esa agenda para después de las elecciones? No, yo creo que el problema es que aquí hay algunas cosas entre bambalinas, ¿no? O sea, hay algunos partidos políticos a los que les conviene presionar, si tienen influencia, pues influenciar a los magistrados de la Sala Constitucional para que estos, con el prestigio que tienen, pues de alguna manera saquen el tema de los partidos políticos no están haciendo su trabajo bien, y algunos partidos políticos en particular, porque pareciera que hay un partido político que coincide más con lo que hace la Sala y otros partidos que son los bandidos de la película, como decimos en buen salvadoreño. Pero eso ya es especulación. En concreto, lo que yo espero es de que a partir ya de, dentro de un mes y medio, el tema central sea fundamentalmente el plan de gobierno, por ejemplo. Claro. Cómo van a resolver el problema de la delincuencia, el problema de la pobreza, el desempleo, con pasos concretos y propuestas que realmente sean creíbles. Espero que ese sea el debate, porque es lo que necesitamos para votar conscientemente. Mira, de todas formas le preguntamos, mientras llegamos a esa agenda, ¿no? Y antes de abordar el tema político electoral y las encuestas, sí le preguntamos a la población salvadoreña qué piensa sobre esta situación. Si cree que se puede avecinar un nuevo conflicto de poderes en nuestro país, y esto es lo que nos contestaron. Buenos días, amigos televidentes, me encuentro en los alrededores de la Ceiba de Guadalupe. Muy buen provecho para usted que desayuna en compañía de nosotros de Hechos AM, y también feliz inicio de jornada de este martes. El conflicto entre poderes de Estado ha generado diversas opiniones entre la población, sobre todo porque insisten de que es necesario que los poderes lleguen a un acuerdo y evitar que se generen incertidumbres, sobre todo jurídicas. Vamos a observar lo que piensa la población acerca de este tema. Que aquí estamos mal nosotros, porque sinceramente aquí tenían que ponerse de acuerdo todos los políticos para poder gobernar
ambos ponerse de acuerdo, pues, porque engaña uno y engaña otro, no estamos en nada, pues, ¿va? Ellos deberían de buscar la forma de cómo atender verdaderamente las necesidades que tiene el pueblo, pues se ve mucho del el ansia que tienen ellos del poder y de cómo ellos prevalecer uno sobre el otro. Para mí el problema es de la Corte Suprema de Justicia y fundamentalmente de los 4 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que creo que están haciendo un gran daño al país. Nosotros en el país tenemos que hacer algo directamente bonito, fuerte, pero que sea un país que se vea, pues, porque nosotros solo inventamos, imitamos, pero legalmente estamos fuera de todo eso. La población insiste en que las fuerzas vivas del país lo que tienen que hacer es ponerse de acuerdo y trabajar en temas del país como la pobreza, la violencia y otros temas que abaten a diario al salvadoreño común. Esta es la información que tengo. Regreso contigo a los estudios. Buenos días. Buenos días, Alejandra Canales, desde los contornos de la Iglesia de Guadalupe. Bueno, palpando un poco, ¿no?, la opinión de los salvadoreños en torno a este tema. Giovanni, hay opiniones, pues obviamente, que no están de acorde a lo que estamos consultando, pues también es de alguna manera, digamos, el conocimiento que la gente tiene en torno a estos temas. Ni sé cuánto de verdad le puede interesar a la gente este tema, ¿no?, en su agenda diaria, digo, pero de todas formas es importante cerrar el tema haciendo una reflexión sobre cómo se va a resolver esto, porque se le puede poner una pausa debido al proceso electoral que estamos viviendo, pero al final, creo, después de este proceso, va a ser un tema que va a volver a la mesa principal y que va a comenzar a generar otra vez conflicto. Yo creo que mientras no se resuelva un tema central, mira, yo suelo planteármelo mentalmente así cuando pienso en este tema, es en sus últimas actuaciones, la Sala de lo Constitucional ha puesto en tela de juicio la forma en que se han elegido los funcionarios, claro, en que la Asamblea los ha elegido. La Asamblea o ese grupo de diputados que están en conflicto con la Sala representan fuerzas políticas mayores o menores, pero representan fuerzas políticas. Ahí hay una aritmética, son mayoría en la Asamblea. Uno de esos partidos, que es el FMLN, es bastante fuerte, es un partido, claro, una marca partidaria bastante fuerte, con representación de un gran pastel del electorado, y fueron elegidos directamente por el pueblo. Los 4 magistrados, bueno, son 4, ¿verdad? Y no fueron elegidos por el pueblo en elección directa, fueron elegidos por la Sala. Pero hay que preguntarnos... ¿Por la Asamblea? Por la Asamblea, pero ¿de qué forma fueron elegidos? Ellos han adversado, los 4 de la Sala han adversado la manera en que se han elegido los otros, y dicen esa manera de elección no es constitucional, es inconstitucional. ¿Cómo fueron elegidos los 4? ¿Ustedes lo recuerdan? En lo oscurito, en casa presidencial, negociado, en un negociado entre los partidos, sin haber respetado el procedimiento constitucional, pero ellos sí pueden juzgar. Okay, perdona, pero ¿quieres decir que ellos mismos son representación de una cuota de algún partido político? Es que fue producto de un acuerdo en casa presidencial, no sé si lo recuerdas, y ni siquiera iban los miembros de la dirección de los partidos, sino que fueron los expresidentes a negociar, ¿verdad? En aquellas 17 y algo jornadas, ¿no?, que tuvo el presidente de la República en casa presidencial. En efecto, ahí habían representaciones negociando, pero siempre se supo que estaba afuera la decisión, ¿verdad? Y bueno, ese es un procedimiento absolutamente anormal, con muchas anomalías. Así fueron nombrados estos 4 magistrados, pero ¿quién puede impugnar ese proceso? Si solo Ahora, ellos... lo que ha impugnado en algunos casos, Giovanni y Juan Ramón, es precisamente lo que ha impugnado la Sala de lo Constitucional, es la militancia partidaria, ¿no? Porque yo entiendo que simpatías, la mayoría de salvadoreños podemos tener simpatías por uno u otro color. Pero no sucede incluso en los partidos políticos. No solo eso, y no es el caso, entiendo, de Sidney Blanco, de los 4 magistrados. No entiendo, no sé que sean militantes realmente. No solo el tema de la afinidad política, sino también el procedimiento. Dijeron, no se ha demostrado suficientemente la honradez notoria y estas cosas. No sé, o sea, han impugnado el proceso o los procesos, no solo la militancia partidaria. En el caso específico de Salomón Padilla, sí, ¿verdad? Pero en otros casos lo que se ha impugnado es el procedimiento legislativo. El procedimiento, correcto. Y lo que están impugnando en el fondo es la autoridad que puedan tener los diputados de la Asamblea Legislativa. Es decir, están impugnando la partidocracia. Ese es el punto. Limitar el poder de la partidocracia es su objetivo.
El gran problema es, la gran pregunta es, y que de alguna manera desde su análisis lo está haciendo Giovanni, es realmente están por encima del bien y el mal, no tienen contaminación política de los 4 magistrados de la Sala Constitucional, o en este esfuerzo sí tienen presiones o simpatías por determinado sector político. Esa es la gran pregunta que uno se hace, porque al final pareciera que están favoreciendo a un sector político y afectando a otro. Y además, ya lo dijeron ahí los salvadoreños que fueron entrevistados, también el problema es de que no se dedican a hacer su trabajo. Hay un enorme déficit administrativo, ¿verdad?, de juicio, que están ahí acumulados por parte de la Corte Suprema de Justicia. Desde tu punto de vista, entonces, algunos fallos, por no decir los últimos fallos o los fallos emitidos por esta sala, ¿responden a una agenda de un determinado sector político del país? Puede uno especular eso, o sea, de alguna manera favorecen a determinado sector político, y la mejor manera de verlo es quienes lo apoyan, quienes los levantan, quienes lo aplauden y quienes lo adversan. Y ahí vos decís, bueno, aquí el presidente de la República lo ha dicho expresamente. El problema es de que la Sala Constitucional no me quiere dejar gobernar, y en eso está favoreciendo al partido de derecha. Eso es lo que él ha dicho clara y explícitamente. Ahora, un punto más, solo para terminar de redondear la idea. El gran problema en esto es de que cuando se están poniendo, dime qué te diré, la Sala Constitucional con la Asamblea Legislativa o con el Ejecutivo, le están tirando lodo al ventilador. Y cuando tú ves las encuestas, en las encuestas la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, los partidos políticos salen en el asiento, digamos, de la preferencia, al final de la preferencia. O sea, no se salvan los magistrados de la Sala Constitucional en esa idea del salvadoreño de que están entrando entonces a un debate con tinte político partidario al final. Yo, para cerrar, por lo menos de mi parte, este problema, que creo que es una crisis no resuelta, diría que, bueno, sabemos que hay regímenes parlamentarios, los conocemos, donde funciona así, el Parlamento es la última instancia para dirimir las cuestiones del Estado. Sabemos que hay regímenes presidencialistas, ¿verdad?, como el nuestro, como el mexicano, es el Ejecutivo, digamos, una última instancia, aunque siempre existen los contrapesos, ¿no? Y hay regímenes, una tercera posibilidad, que es lo que llaman gobierno de los jueces o gobierno desde el control constitucional. Y esta es una teoría de un abogado, Kelsen, padre de la famosa teoría pura del derecho, sí, Kelsen, que es el que plantea el gobierno de los jueces. Entre estos 3 regímenes nosotros hemos elegido uno, que es el que hemos vivido históricamente, es el régimen presidencialista. ¿Cuándo cambió esto? Cambia con la llegada de estos magistrados, 4 señores que dicen: vamos a interpretar la Constitución en forma evolutiva, es decir, vamos a interpretarla en función de lo que el pueblo, lo que es mejor para el pueblo, no en función de lo que dice la Constitución, no en función literal. Es que no importa mucho qué diga la Constitución, lo que importa es que se beneficie al pueblo con nuestra interpretación de la Constitución. Entonces, conozco abogados de gran nivel intelectual, de mucha trayectoria, que te lo explican muy claramente. Es que hay un irrespeto profundo por el texto de la Constitución, y lo que hay que hacer valer y lo que hay que respetar es ese texto de la Constitución. Ahora, la pregunta es desde dónde se está irrespetando el texto de la Constitución, porque también no puedes dejar por fuera la Asamblea Legislativa. No puedes asumir que todos los fallos, pregunto, o que todas las leyes aprobadas en la Asamblea Legislativa están dentro del marco de la Constitución de la República. No, es que hay procedimientos que son irregulares, que no están bien, que hay que impugnarlos y corregirlos. Esto es correcto, Romeo. Lo que no se puede es legislar a punta de sentencia. Esta es la noción que estoy tratando de decirte. No se debe, no se puede hacer, y esto entraña un profundo desprecio al texto constitucional. Si no se está de acuerdo con la Constitución, con lo que la Constitución dice, entonces hay que reformar la Constitución, pero no estarla interpretando a conveniencia de 4 señores, esto no es posible. ¿Tienes algún ejemplo, Giovanni, recuerdas algún ejemplo donde se pueda decir muy claramente, o desde donde tu punto de vista se dice, mire, aquí no solo interpretaron la Constitución los magistrados de la Sala de lo Constitucional, sino que se atrevieron a ir más allá y sugerir, por ejemplo, porque una cosa es interpretar la Constitución y otra cosa es decirle a otro órgano del Estado cómo hacer su tarea, ¿no? La Constitución dice con claridad que el único vehículo para ser electo es a través de los partidos políticos, en los puestos de Estado, en los cargos de Estado.
en los cargos públicos, es a través de los partidos políticos. Eso lo dice la Constitución literalmente. Pero estos 4 señores dijeron no, no tiene por qué ser así. Y entonces pasó lo de los independientes, ¿no? Y bueno, y esto iba a favorecer al pueblo, pero ¿en qué lo favoreció? Ningún independiente fue electo. Pero en la Constitución dice con toda claridad, literalmente, que solo a través de los partidos políticos se puede aspirar a los cargos públicos. Así dice la Constitución. Y estos señores dijeron, no, pues no nos da la gana que solo sea a través de los partidos políticos. Creemos que los ciudadanos pueden formar sus movimientos y sin pertenecer a partidos políticos lanzar sus... Ahora, ¿y no tiene razón en ese caso la Corte? Pero y la Constitución dice... No, claro, pero digo, pero es que ahí es entramos la de nuevo. aspiración del Entonces, ciudadano que se también y reforme el el rechazo al artículo. estamento político del país, ¿no? Entonces Dice, bueno, que se reforme el artículo constitucional. Ahí entramos de Este es nuevo, el tema. exactamente, Romeo, al punto de que algunas resoluciones de la Sala de la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por supuesto que interpretan el sentir y pensar del salvadoreño. O sea, para el caso concreto, el hecho de que se vote con foto para los candidatos a diputados y de que no sea la cúpula partidaria la que diga este va en primero o segundo, sino que A mí me gusta esa Steve decisión. en el 20º lugar en Ariana ganó y no el que iba en el sexto, séptimo, digamos. Eso es bueno, eso es positivo, eso es democrático, pero también algunas resoluciones de la Sala de lo Constitucional tienen más argumentación política que constitucional, y eso es lo que muchos abogados han recusado. O sea, ahí lo que hay es una interpretación más política y se han despegado un poco de la esencia constitucional. Y yo creo que ahí es donde está el debate. bueno, vamos a hacer la pausa comercial correspondiente, pero antes vamos a saludar a Carolina Mengíbar. Carolina se encuentra en un lugar donde tradicionalmente sintonizan Noticiero Hechos de Canal 12, la emisión estelar, la franja de la mañana. Por supuesto, mientras la gente, algunas veces Juan Ramón o Giovanni están tomando su desayuno, están viendo las noticias, ¿no?, de qué sucede en nuestro país. Carolina, ¿dónde te encuentras en este momento? Muy buenos días, Romeo, a tus amigos también que te acompañan en el estudio. Me encuentro en el comedor Rosita en el mercado de Merliot, donde, como bien decías, nos están sintonizando. Agradecemos mucho su apoyo y sobre todo porque Canal 12 va con vos y aquí tenemos deliciosos platillos para los desayunos de todos los salvadoreños que nos dan pues la fuerza que necesitamos para realizar las actividades diarias, tanto en el trabajo como en los lugares de estudio. Vamos a tratar de conversar con una de las personas que se encuentran en este lugar. Caballero, ¿su nombre? Julio César. Don Julio, ¿cuáles son los problemas que más aquejan a la población actualmente? Aquí no hay problema, el problema son las tarjetas. Hay gente que habla por las tarjetas, que dice que vienen por $1, vienen por otra cosa y no es así la cosa. La gente se queja, porque esto no va a servir para nada. ¿Los precios de la comida cómo los ha visto? ¿Se han mantenido? No, esto está bien, gracias a Dios. Muy bien, le agradezco mucho, don Julio. Vamos a tratar de conversar con otra de las personas que se encuentran en este comedor. Muy buenos días, caballero. Con permiso, perdón que lo vamos a interrumpir su lectura. Solamente queríamos conocer qué opina usted sobre el tema que se está abordando en la entrevista, ese conflicto entre poderes. Sobre lo de la Corte Suprema, ¿Qué opina usted? pues en verdad sí tenemos derecho a opinar, pero prácticamente creo que ahí es la Corte Suprema la que está entrampando todos los problemas del país. Y hace conflicto con el gobierno, con el presidente, le descarta el FONAL. Son cosas inconstitucionales para ellos, siendo ellos la Constitución. Le agradezco mucho, caballero. Bueno, estas son las opiniones que se generan desde este comedor. Y bueno, con esto regresamos, vamos a un corte y regresamos, por supuesto, con la entrevista con Romeo Lemos. Te quería saludar. Bueno, la verdad es que creo que no tenés apuntador, no sé si estás escuchándome. Sí. Me estás escuchando. Bueno, pregúntale a la gente por qué sintoniza Canal 12, por qué está sintonizando las noticias en este momento y por qué está sintonizando la entrevista. A lo mejor alguien te puede dar su opinión y luego nos vamos a la pausa, ¿te parece? Muy bien, a continuación, pues trataremos de buscar aquí una opinión. Caballero, pues nos decía Romeo Lemos que le preguntáramos por qué pues sintonizan Canal 12 y la entrevista. Bueno, creo que son, digamos, bastante precisos en cuanto a las noticias. Y me parece que, bueno, los invitados y todo lo que llevan, y creo que son muy, digamos, en cuanto a sus comentarios, ¿verdad?
son bastante acertados en cuanto a la realidad nacional. Le agradezco, caballero. Bueno, esta es su respuesta, Romeo. Regreso contigo, nos vamos a un corte. Bueno, con todo respeto lo digo, pero hay cantidad de encuestas que terminan al final confundiéndolo a uno, ¿no? Números por aquí, números por allá, otros que dicen que gana este, otras que dicen que gana el otro candidato, otros que bajan los números a los candidatos o que aparecen pues con números bajos y de repente uno dice, bueno, ¿a quién le terminamos creyendo sobre el tema de las encuestas? ¿Quién tendrá la razón? ¿Quién será o tiene más posibilidades, Giovanni, de convertirse en el próximo presidente de la República? Tú que estás pendiente de los números. Sí, mira, bueno, aunque voy a aclararte que mis análisis, al menos los que yo publico en la prensa gráfica los martes, este día, por ejemplo, tienen más base en factores históricos y políticos, en lo que se llama lectura de contexto o lectura de proceso, que en los números puntuales. En cuanto a los números puntuales, lo normal es que las distintas encuestas presenten algunas variaciones, pero lo normal es que esas variaciones vayan decreciendo y se diluyen en el margen de error de la propia encuesta, en el margen de error estadístico, que suele ser de 2,5 puntos, de 3 puntos, ese margen de error, dependiendo del número de la muestra. Esto es lo normal. Lo anormal es cuando entre una encuesta y otra, o sea, hay 15, 20, 21 puntos de diferencia. Esto es atípico. Y ha sucedido muy pocas veces, en realidad, esto no sucede con frecuencia. Recuerdo una vez en que la UCA protagonizó un escándalo donde le dio 21 puntos arriba Arena sobre Shafiq Handal, creo que fue. Y bueno, Shafiq hizo una rabieta. El padre Tojeira la cuenta con mucha gracia, la anécdota, ¿verdad? En otra ocasión, fue la Gavidia, la que cometió un disparate, ¿verdad?, anunciando prácticamente el triunfo del FMLN, cuando para nada, pues no se acercaba. Cuando era el candidato Shafiq Handal, En efecto, ¿verdad?, por una famosa encuesta a boca de urna, de salida de urna, ¿no? Y bueno, no era así, pero esto se ha dado 2 veces, yo recuerdo. Las contradicciones no van más allá, las variaciones no van más allá de 5 puntos. Es muy raro que pase. Lo que te da, digamos, una cuestión impredecible, ¿no? Un resultado impredecible, de alguna manera. Lo que cambia es la metodología del instrumento, de la herramienta que usas para hacer la encuesta. Cómo están formuladas las preguntas, en el orden que están, la extensión de la encuesta, la forma en la que se hace, si se hace en la casa, se hace en la calle, se hace en la esquina, en la plaza, o dónde se hace, ¿no? Esto es lo que cambia y puede dar estas variaciones, pero normalmente, siendo la encuesta una herramienta científica ya muy probada, con alto nivel de certeza, incluso que puede predecir su margen de error, ¿verdad? Es bien atípico que suceda, y yo sé por qué lo estás diciendo, porque estamos frente a un caso así, donde se puede decir lo siguiente, antes de entrar al análisis particular, que creo que Juan Ramón lo hará. Estamos frente a un caso en que el sábado sale una encuesta que señala un triple empate técnico, es decir, la diferencia entre los candidatos es de 1 punto. 1 punto está arriba Sánchez Serén, 1 punto arriba de Norman Quijano. Que es la encuesta del diario de hoy. De Javes, del diario de hoy. Javes, diario de hoy, sí. Y Norman Quijano está 1 punto arriba de Tony Saca, menos de 1 punto, en realidad, son unas décimas. Está arriba. Esto quiere decir un triple empate técnico, consistente con las encuestas anteriores y con todas las otras encuestas, pero el lunes salió otra encuesta de Mitofsky, donde la diferencia, ya no hay empate técnico. Norman Quijano está arriba, Pero está arriba por cuántos puntos, Norman, no me recuerdo. Y Tony Saca muy abajo, perdón. ¿Por cuántos puntos? ¿Cuántos puntos está arriba, En este caso, Norman? Son 15, creo. Sí, sobre Tony Saca de Unidad sí, pero sobre el FMLN son 3 puntos. Casi empate técnico de nuevo. Sí, sobre la diferencia marcada que tiene esta última encuesta que tú mencionas, Giovanni, es 15 puntos. Respecto al tema de Elías Antonio Saca y el Movimiento de Unidad. Sí, porque sale, uno se vería tentado, ya Juan Ramón hará su análisis, pero uno se vería, en general digo, uno se vería tentado a planteárselo así, Romeo, y yo creo que no van por ahí los tiros. O Javes le regaló 15 puntos a Tony Saca para emparejarlo
con Norman Quijano, o Mitofsky le quitó 15 puntos a Saca o le regaló 15 puntos a Quijano. Y yo creo que esta no es la situación. Hay una normalidad, hay algo atípico. Pero yo, en un segundo momento, sí quisiera hablar de la consistencia de ciertos números y la inconsistencia de otros números. Pero ahorita estaría así: o Javes miente y le regala 15 puntos a Tony Saca, o Mitofsky miente y se los quita o se los regala a Norman Quijano. Esto es lo Juan que Ramón, pasaría. o el mecanismo de recolección de los datos y procesar los datos tuvo algún problema, ¿no? Podría ser. Yo escuché a Roy Campos decir de que en una encuesta, él decía, sondeo es una cosa y encuesta es otra. Esta fue una encuesta, y en una encuesta nosotros vamos a 100 puntos a tomar muestras de acuerdo a las edades, en el campo, en la ciudad, pero para poner un ejemplo bastante burdo, no es lo mismo, dice la gente en común, ir a entrevistar a La Escalón que ir a entrevistar a Soyapango, ¿verdad? Claro, eso era antes, ¿no? Porque en Soyapango siempre ganaba el frente y en La Escalón la gente votaba más por Arena. Ahora las cosas han cambiado un poco, pero el ejemplo vale al decir de que hay lugares en donde obviamente hay más simpatía por un partido político y lugares en donde hay menos simpatía, y obviamente si la muestra es más grande en este lugar que en el otro, pues está favoreciendo a un partido político. Y eso es lo que de alguna manera puede estar sucediendo, o puede también estar sucediendo de que la forma de preguntar, o sea, el tipo de preguntas vayan orientadas a un interés determinado. No digo un interés de favorecer políticamente a A o B, sino que un interés determinado de algún digamos, tema en particular que le interesa más al encuestador. En este caso, yo creo que, hablando de consistencia, a mí me parece que tanto Javes como la prensa gráfica, por ejemplo, que yo estaría esperando también la encuesta de la prensa gráfica para equilibrar, para ver la media entre ambos, que yo estoy seguro de que se va a acercar más los números de la prensa gráfica a los números que ha sacado el diario de hoy. Son no solamente consistentes, sino que bastante lógicos, se mantienen en los números. Y para el caso, yo creo que efectivamente existe una gran diferencia entre los 27.7 puntos que le da Javes a Tony Saca y Unidad, y los 14 que le está dando es una reducción muy drástica. Es demasiado grande la diferencia, y ahí había que por cierto que es la primera vez, si mal no recuerdo, que se da esta reducción o se le otorga esta cantidad a el Movimiento Unidad y Elías Antonio Saca. Sí, ahora... sobre todo cuando se pregunta por rostros, tú te recuerdas esto, porque exactamente. Ciertamente Unidad todavía no aparece con los mismos números respecto a Arena y al FMLN cuando se pregunta por la bandera, pero cuando se pregunta por el rostro, la constante ha sido que aparece muy bien. Ahora en esta encuesta, que es uno de los datos interesantes o que se resaltan, tanto en rostro como en bandera, Elías Antonio Saca aparece muy bajo. Sí, aunque el mismo Roy Campos dice, miren, faltan más de 6 meses, todavía la campaña no ha intensificado. En el caso de Tony Saca ha subido de abril a julio de 8 puntos a 14 puntos. O sea, él dice, hay una tendencia positiva, pero por supuesto la diferencia no es la tendencia en sí, la tendencia se mantiene. El punto es los números en concreto. Entonces, para ir a los números en específico, yo creo que definitivamente que tanto la UCA como la tecnológica, la prensa gráfica y el diario de hoy han dicho de que prácticamente hay un triple empate. Claro, en algunas de las encuestas sube demasiado uno o sube demasiado otro, y ahí es donde uno dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Pero en general, lo que ha estado ocurriendo en general es de que a veces sale 2 puntos arriba Arena del frente, a veces sale 2 puntos arriba del frente de Arena, y en un tercer lugar aparece Unidad y Tony Saca subiendo, ¿verdad? 5 puntos abajo, pero subiendo. ¿Por qué hablas tú de consistencia? Por esto, mira, Romeo, en mayo de 2012 se empezaba a hablar, se comenzó a hablar en realidad de la tercera opción. En mayo de 2012, hace un año, un mes, se comenzó a hablar de la tercera opción, no existía el concepto de unidad. Tony Saca no se había lanzado. Se empezó a hablar de tercera opción. Eso fue mayo de 2012. Un año después, bueno, algunos dijeron que eso era una fantasía, era una
más bien una broma, pues. En mayo, un año después, en mayo de 2013, hace 2 meses, Chávez saca una encuesta que concreta la tendencia dibujada por el resto de encuestas, que es por primera vez el triple empate técnico. Es decir, ahí más bien que triple empate era un doble empate, un empate entre Quijano y Tony Saca arriba, y se despega hacia abajo Sánchez Serén. Es decir, ¿qué te estaban diciendo las tendencias? Quijano estaba cayendo casi 30 puntos de los 40 que tenía en agosto de 2012. Era una caída en picada. Tony Saca estaba subiendo y se alcanzan en un empate en mayo de hace 2 meses, pues. 3 meses casi, ¿no? Se alcanza en un empate y se había caído Sánchez Serén a 25 puntos y los otros estaban en 28 y 27, en 30 por ahí. Es decir, esto te lo doy en mayo del año pasado. Ese mismo mes, ese mismo mayo, la UCA saca una encuesta atípica y pone a Sánchez Serén por arriba, muy por arriba, 36 o algo así. Tony Saca con 28 y Quijano en tercer lugar con 24. Fíjate tú lo que está pasando. Tony 28, según esta encuesta de la UCA, y en primer lugar Sánchez Serén por 36, muy por arriba, y en tercer lugar Norman Quijano. Seguía la tendencia de ascenso de Tony Saca y de caída de Norman Quijano. ¿Qué pasa el sábado pasado? Chávez dice están empatados los 3, porque la diferencia entre ellos es de 1 punto. Eso es lo que dice Chávez, que es muy consistente con sus anteriores números. ¿Por qué hablo de consistencia? Porque cuando salió la encuesta de Chávez y se discutió y se escribió sobre ella en el Diario de Hoy y algunos analistas muy próximos a Arena publicaron trabajos en los que dicen, bueno, sí, todo apuntaba ya hacia el triple empate, pero es porque, y dan diferentes razones, ¿verdad? ¿Por qué el triple empate? Es decir, aceptan que son números consistentes, pero el lunes sale una encuesta con unos números muy atípicos, es lo menos que se puede decir de esa encuesta. Yo no quiero sugerir, no creo que sea correcto sospechar de alguna irregularidad, o sea, lanzar una teoría conspirativa sobre por qué pasó, ¿no? En el caso de Mitofsky, porque Mitofsky es una vieja casa encuestadora con mucho prestigio y trayectoria basada en México, que ha tenido un nivel de predicción bastante correcto de los sucesos, no solo en México y El Salvador, sino en otros lugares de América Latina. Eso es Mitofsky, pero es que también la UCA lo tiene. La UCA nació hace 20 años como un instituto de estudio de opinión pública con una metodología bastante acertada. Entonces, bueno, ¿a quién le creemos? Mi manera de pensar es que la historia, lo que da consistencia a estos números es las distintas encuestas. Tú miras fotos fijas en cada momento, pero si tú miras cada foto fija como en un plano secuencial, eso es lo que dibuja una tendencia. Claro. Y las tendencias son al crecimiento en el caso de Unidad, a una especie de estancamiento en el caso del FMLN respecto de su propio voto duro, de su techo histórico. Ahora, Giovanni, pueden haber diferentes factores que influyan, ¿no? Una caída de Norman Quijano. Esto es lo que están marcando las encuestas. Claro, todas. pero puede revertirse esa caída, a eso me refiero. Mira, una cosa que los analistas le están poniendo atención ahora es, algunos dicen que la campaña del Partido Arena no está funcionando, pero otros dicen, al fin Arena entendió que primero tiene que consolidar su voto duro, ¿ya? Y los spots últimos han ido dirigidos precisamente a eso. Es el primer escalón que tiene que subir un partido político después de que queda desquebrajado o tiene problemas internos, si tú quieres. Y luego viene la otra fase de tender puentes, ¿no? Entonces pareciera que para algunos analistas eso es lo que ha hecho Arena ahora, consolidar su voto, y eso le hace detener la caída que traía. Tengo 2 cosas que decirte al respecto. Esto es, bueno, lo que está haciendo Arena, que es lo que dijo su asesor estratégico que iba a hacer, un plan anunciado desde hace 3 meses por Francisco Flores. Dijo, vamos a hacer esto, ¿verdad? Darle beligerancia al candidato, fortalecer el mensaje hacia adentro de Arena, consolidar primero el voto duro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo te digo que no es tanto, la predicción en política no se da tanto a partir de los números puntuales, coyunturales de cada momento, sino del estudio de factores políticos e históricos, es decir, del proceso, del contexto,
Lo que te estoy diciendo es que a punta de spot o sea, a punta de spot tú no cambias una realidad política, que es la de el modelo o el proyecto político de Arena es el que está agotándose. El proyecto político o un proyecto político que se basa en la polarización, en la posibilidad de anular, al contrario, al adversario histórico que ha sido el FMLN, ¿verdad? Esto va a ser la tumba donde los rojos van a perecer. Esto es lo que está en crisis y esto no se compone con propuesta. El tema, Romeo, es, cuando yo te hablo de factores históricos y políticos, te digo, por ejemplo, un detalle. Con este movimiento estratégico de Francisco Flores, lo que se consolida es una vuelta al pasado. Hubo una crisis política profunda en Arena a partir de que cuando Gloria Salguero Oroz dice Arena se privatizó, es el Coena SADCB, sí. Y ahora, en este momento, quien toma la decisión es el que vende. Ok, yo tengo que hacer una nueva pausa. Juan Ramón, te dejo plantear esa pregunta. Los analistas invitados están obviando, no sé si adrede, el crecimiento de Salvador en las encuestas, dice Piet Sergio, que nos escribe esta mañana, ¿no? No, ha crecido, claro, ahí están los No hemos entrado a eso. Ahorita vamos a hacer la pausa, ¿te parece? Y regresamos por supuesto. al comportamiento también que ha tenido el Partido Frente Farabundo Martí a propósito de la pregunta que está planteando o el comentario que está planteando uno de nuestros amigos televidentes. Volvemos. De conocer algunos de sus comentarios o preguntas a través de las redes sociales. Julio René dice: lo que sucede es que el único que ha tenido el valor de criticar es el fiscal y eso no le ha gustado a Funes, pues a todos los demás que ha nombrado con tal de no perder el puesto dicen amén. Roberto Salazar pregunta: señor Galeas, ¿usted se retiró del FMLN porque no le dieron un puesto en el partido o por qué? ¿Y qué ideología política le va hoy? Pregunta. Todo estuviera bien si la derecha tuviera el poder absoluto en los tres poderes del Estado. Así nos han enseñado los medios. Pero como está repartido el poder en la derecha y la izquierda, entonces hay crisis, asegura José Pineda. Estamos en crisis en El Salvador desde los 80s y hasta que la política salvadoreña tenga un rumbo definido, que no sea manipulada por malos políticos, se va a mejorar mañana, asegura Miguel Coreas. Sí, porque siempre piensan en beneficio de unos pocos y por sus intereses, y nosotros, el pueblo, solo observa. Dice acá Mauricio Campos. También Carlos Enrique Argüello dice: se felicita a la sala por cumplir y hacer cumplir la institución. Juan Soriano, en una entrevista escuché a un analista de izquierda decir que la crisis viene desde Cristóbal Colón. Solo me dio risa, dice, estos puntos de vista. Los problemas del país siempre leo su espacio, asegura acá Juan Soriano. El hecho de no estar de acuerdo en ideas o hechos no necesariamente es crisis, pero periodistas, periódicos siempre presentan esto como un tremendo caos. Alfredo Mancía, es su opinión. Pues con semejante invitado, dice, como analistas que tienen ustedes, pues sí, estamos en crisis, asegura Álvaro Sevilla. También crisis de valores es lo que está en el país, asegura Emilio. ¿Hay un primero, segundo y tercer poder? Pregunta. Por lo menos se supone que la prensa es el cuarto, asegura Juan Carlos Rosendo Amaya Cruz. También acá rápidamente, Romeo, leo un par. José Luis Franco dice: señorita Huebla, crisis que tenemos de muchas pandillas y sus jefes, esos son los políticos mediocres. ¿Por qué abandona el FMLN y ahora anda igual como analista hablando de opiniones? Le pregunta Ricardo Hernández. Y Teo Colocho: la verdadera crisis tiene su origen en el pleito de cargos de la elección llamados de segundo grado, fiscales, procuradores y magistrados, que aunque al pueblo no le interesa, todos los partidos quieren un pedazo de pastel. Regreso contigo, Romeo. Muchas preguntas, ¿no? Y comentarios, Giovanni. Sí, bueno, sobre este tema de por qué yo salí del partido de izquierda, bueno, eso lo hemos venido discutiendo durante 10 años ya prácticamente, ¿no? Yo les recomiendo a quienes les inquieta esta pregunta o que lean mis columnas, hoy sale por cierto una de ellas los martes, o que lean mis libros, ahí están mis libros. El último es Héroe bajo sospecha, que salió hace menos de 2 meses, que está en librerías. Ahí se explican estas razones de estos por qué. Pero
no sé si seguimos con el punto de la encuesta, Romeo. Sí, no, mira, y hay datos. Por ejemplo, antes de ir a la pausa comercial preguntábamos, alguien decía, bueno, no reconocen el crecimiento que ha tenido el FMLN. Alguien más me escribe, por ejemplo, dice, me parece que la última encuesta es la de Mitofsky, pero Canal 12 hoy prefiere comentar la de Javes. Hemos comentado las dos encuestas, incluso nosotros hicimos un material, una nota, como nosotros le llamamos, y la pasamos al aire con los datos de Mitofsky. O sea, no tenemos ningún problema en decir que Mitofsky pone arriba a el partido Arena y que pone muy abajo los números de Tony Saca. Pero es que partimos de eso. No tenemos ningún problema en decir que Javes pone arriba al FMLN, ¿verdad? Que lo pone arriba del partido Arena. O sea, no hay ningún problema en decir cuáles son los números de las encuestas. Partimos de eso, no veo la contradicción que señala él, porque partimos de ese del análisis de los dos mensajes, de las dos encuestas. No veo la contradicción. Pero bueno, y en lo concreto, perdón, Romeo, efectivamente hay una contradicción entre las dos encuestas, en tanto que en la de Javes el único que crece es efectivamente Sánchez Serén y el FMLN, porque en abril baja un punto en la de Javes. En abril tenía 25.3 y en julio sale con 29.9, mientras que Norman Quiano tenía 30.1 y en la de julio 28.9 y saca de 28.6 a 27.7, o sea que baja un punto. Y en lo concreto Sánchez Serén sube 4.6, pero en la otra, en la de Mitofsky, es al revés. Claro. O sea, cae 3 puntos Arena, 1 punto el FMLN y sube 4 puntos Unidad y Tony Saca. O sea, esa es la contradicción que hay en ambas encuestas. Yo creo que lo que sí es obvio es de que los dos partidos mayoritarios están lanzando el anzuelo al voto duro, eso está claro. Pero de ahí no van a pasar, o sea, ellos tienen alrededor del 30%, de ahí no van a pasar. Y en el caso concreto, ¿dónde es que se puede pescar? En ese 20% de los indecisos, y en eso, tanto la de Mitofsky como la de Javes dicen claramente que el que tiene más oportunidad de pescar, independientemente de nuestra simpatía, es Unidad y Tony Saca, porque es el que tiene más potencial. Eso lo dice Roy Campos de Mitofsky, pero vamos a ver, este punto que señalaba Juan Ramón Medrano, más allá de las adhesiones, de las preferencias políticas que uno ha manifestado públicamente, más allá de eso, el análisis político te hace ver o considerar algunos aspectos. Por ejemplo, en este momento, si tanto el FMLN como Arena están enfocados a recuperar la cohesión interna y a recuperar el caudal histórico, el caudal electoral histórico, su techo pues que ronda el 30% cada uno y que no han alcanzado, por cierto, ¿verdad? Están en promedio abajo de ese 30%. ¿Qué pasa? Con ese voto duro, ni Arena ni el FMLN ganan una elección. No se ganan elecciones con votos duros, sino con los agregados, el agregado que Funes le dio en la elección pasada al FMLN, al techo histórico que era de unos 800.000 votos que les dejó Shafik como herencia. A eso es que Funes le agrega unos 500.000 votos. Arena tenía, en la elección antepasada, en la de 2004, Arena tenía 700, 800.000 votos y Tony le agrega 600.000 votos para llegar al 1.300.000 y feria que hizo Tony Saca. Con esos agregados, pero ahora ¿qué ha pasado? Que el FMLN, con este enfrentamiento contra la Sala de lo Constitucional, con algunas actitudes, con un ejercicio de gobierno deficiente, va perdiendo desde 2009 ese agregado que Mauricio Funes le dio. Va perdiendo y eso se muestra. La posición del presidente, aunque dice, Giovanni, que no va a pedir el voto a favor de nadie, pero la posición del presidente va a ser determinante también. Y yo creo que no está muy difícil, ¿no?, deducir o sacar la conclusión por dónde va a caminar el presidente de la República. Un presidente que tiene buenos niveles de aceptación siempre es un gran elector. Aunque diga que no. Aunque Lula, por ejemplo, en el caso de Brasil, ¿no? Es un gran elector, un presidente que tiene buenos números. Claro, un presidente que tiene malos números no cuenta, pues. Pero alguien que pasa de 6 puntos su popularidad, que llega a los 70, y en el caso de Funes, que llega a 70 y algo, pues bueno, sí es un gran elector. Pero solo te quería terminar de decir esto, Romeo. Arena pierde ese voto agregado, es decir, el de la clase media, y eso se demuestra en las intermedias de 2012, cuando pierde los bastiones urbanos, los grandes ciudades que gobernaba a nivel municipal en El Salvador.
en el Gran San Salvador. Eso se ve claramente, pero a través de una maniobra exitosa, que es la de operación de Alba Negocios, pues ya no solo Alba Petróleo, Alba Negocios, recupera una gran parte de voto rural que nunca había tenido. No recupera, sino que lo hace, pero esto tiene un distintivo. Eso ya no es militancia ideológica, eso es clientela electoral a través de Alba Negocios. Eso lo mueven los dólares de Alba. Con Arena sucede algo similar. Pierde votos por la sangría que sufre cuando se divide, ¿verdad? Tiene que recuperar el voto perdido porque gana, no es un invento. Claro. Ahora, eso del clientelismo lo hacen todos los partidos políticos. Nadie gana aquí con el voto duro, ¿no? A propósito de lo que mencionabas del FMLN, que ya no es ideológico, sino más bien clientelismo. Lo que pasa es que es el partido, lo decía porque es el partido típicamente y la ideológico. gente busca beneficios ahora, ¿te has fijado? La gente muchas veces dice, mire, ¿sabe qué? Venga, solucióneme y cuando esto. nosotros, y creo que no hay Balta acá y yo fuimos al FMLN, ¿qué beneficios podíamos tener sin un balazo? Era otra cosa. Era te digo, época, se trata, el FMLN tenía la ideología por base, es decir, es el partido típicamente ideológico, ¿verdad? Arena en una fase era típicamente ideológico y dejó de serlo, pues. Ahora, yo quería hacer referencia, Juan Ramón, por el tiempo. Un comentario concreto. Mira, yo creo de que efectivamente tanto Arena como el FMLN están haciendo una campaña fortaleciendo lo que les favorece, por supuesto, y resaltando las debilidades del adversario, como es toda campaña política. Claro. En el caso de Arena, lo que están es haciendo el llamado con el gritón, como lo bautizó Pablo Luer, el llamado al voto duro, sin duda. Y en el caso del FMLN, lo que están haciendo es su operación con los proyectos sociales. Eso les ha dado un voto. Ahora, el punto es qué pasa con Unidad y Tony Saca. Yo creo que lo que tiene es la oportunidad de que es el candidato que la sociedad civil puede ver como con más simpatía, porque no está con un partido político de los dos fuertes y además no ha electo todavía su fórmula, candidato a vicepresidente, y todavía no han definido el debate en torno a el plan de gobierno, que es lo que esperaríamos que se haga en estos meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Giovanni, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Romeo, a ustedes, señores de la audiencia. Bueno, un abrazo para ustedes. Vamos a hacer una pausa comercial breve y regresamos.